Amén, gloria a Dios. La meditación de este día, prueba de la fe en la enfermedad o en la muerte. Queremos hablar, no precisamente cuando hablamos de fe, en este libro que lo vamos a hacer de Hebreos, donde se habla mucho de la galería de la fe, donde se describe mucho de lo que son grandes personajes bíblicos que tuvieron esa fe muy ferviente, como Moisés, Noé, Abraham, todos esos que hicieron grandes maravillas y que Dios los utilizó. En este caso vamos a tratar precisamente algo no opuesto, pero sí diverso, más que todo en la adversidad. Por eso hablamos de enfermedad o hasta la muerte. En la iglesia del Nuevo Testamento había enfermedad, había pobreza, cárcel, persecución, como algo adherente a la vida del cristiano. Pero todo eso hoy en día se critica y se juzga si se ve en las personas cristianas y se dice que es hasta falta de fe. Cuando verdaderamente nosotros leemos en la palabra de Dios qué ha pasado con algunos que tienen alguna situación de aflicción en sus vidas. Por eso, lo que se trata precisamente es realmente de que hay o debe existir un crecimiento en la fe, un crecimiento que nos lleva a una madurez espiritual por la cual cualquier cristiano puede estar siendo probado. Quiero que me acompañen en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer inicialmente el versículo 6, pero igual después pasamos del 36 al 37. Me acompañan y lo leemos. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pasémonos hoy al versículo 36 y 37. Dice así: en cuanto a lo que les he mencionado ya, siempre hombres de mucha fe. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Oramos. Bendito Dios, pido tu bendición para poder enseñar o dar a entender en este mensaje lo que tú quieres que entendamos en este día, Padre. Que sea tu Espíritu en mí, bendito Dios, para poder entender eso de cuál es el significado verdadero de la fe. Que no solamente para recibir esa bendición que esperamos o queremos, sino en la adversidad, en la necesidad, en la enfermedad y, ¿por qué no?, hasta en la muerte. Tú te manifiestas y muestras que debemos seguir creyendo en fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como decíamos, debe existir de alguna manera la convicción de la existencia de Dios para reconocer que cuando estamos y creemos verdaderamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hay necesidad en este mundo todavía, aunque estemos en el Espíritu, en Él. Por eso, como primer punto, tocamos la convicción de la existencia de Dios. Por eso, en el versículo 6 que hemos leído, se nos muestra cuando dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios que crea que le hay. En este contexto, hermanos, podemos entender que no podemos esperar de Dios solamente aquellas cosas que creemos que nos hacen a bien. Es Dios siempre soberano y todopoderoso y Él controla siempre todo. Démonos cuenta
de algunos ejemplos en la Biblia de hombres que enfermaron y hasta murieron, pero no por no tener fe, sino porque Dios tenía un propósito y cumplió un propósito con ellos en este mundo. Por ejemplo, las personas de fe que enfermaron o murieron, como puede ser el profeta Eliseo. Un profeta muy utilizado por Dios. En Segunda de Reyes 13, 14, dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, Padre mío. Nos damos cuenta aquí en este versículo que un profeta que hizo grandes maravillas, obras que Dios hizo por medio de él, muere de enfermedad. Se puede decir o criticar que este hombre fue falto de fe, o que no tenía fe, o precisamente que estaba en pecado. Cuando hizo tantos milagros, por ejemplo, hizo flotar un hacha con algún propósito en un estanque o un depósito de agua. Hizo también sanar de lepra a una persona que era una grave enfermedad en aquellos tiempos antiguos. Pues todo eso se había manifestado en el profeta Eliseo. He detallado unas 2 cositas, pero tantas que hizo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Diría cualquiera, ¿cayó en pecado el profeta para que muriera? Eso verdaderamente no lo podemos afirmar así. Pero veamos otro hombre que Dios utilizó y mostró grandes cosas por medio de él. Se habla de Job, un hombre que también Dios se lo probó con enfermedad y desgracias, que vinieron a su familia, sus hijos, su esposa. Hablaba en contra de Dios y le pedía que se retractara de Dios. Job muestra tanta necesidad, pero podemos decir, estaba andando en pecado cuando la misma Biblia dice que era lo contrario. Él tenía gran temor de Dios y ofrecía hasta sacrificios. Él dice que tenía devocionales con su familia de alguna forma y era un hombre justo ante Dios. Pero ¿por qué vienen las calamidades? ¿Por qué la enfermedad se narra ahí en el libro de Job también? Cómo este hombre cayó y su cuerpo estaba totalmente deteriorado. Por no decir que hasta apestaba prácticamente. Ahora, eso le pasa a un hombre que Dios ante él estaba actuando íntegro, pero Dios tenía un propósito. Cae enfermo y tiene calamidades en su familia. Otro pasaje que nos ilustra, por ejemplo, en Hechos 9, 36 al 37, se habla de una discípula llamada Tabita. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Podemos ver aquí, ¿es acaso que no había suficiente fe en ella? ¿Por qué estaba, puede decir alguien, en pecado? Por eso murió. Pero ya vimos lo que dice el versículo, cómo detalla, que era una discípula que hacía hasta buenas obras, daba limosna, dice. Pero se narra que de alguna forma enferma y muere. Era joven, era tan joven y enferma. Llegó el discípulo Pedro, y si leemos en el contexto, que no lo vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo, Pedro llega a ese momento donde estaba esta discípula muerta, pero él no le reprochó nada ni a los demás que estaban alrededor de ella, cuando estaba ella ya muerta. Pedro se dedicó y oró, y viene el milagro. Entonces, una persona que estaba en Dios, está joven,
había muerto. Otro pasaje que nos ilustra mucho lo encontramos en Gálatas 4:13. Dice así: introduzco nada más, cuando el apóstol Pablo enfermó. Dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. El propio apóstol Pablo, aquel hombre que quedó escrito también en la Santa Escritura, como el Espíritu Santo lo utiliza o lo utilizó, él mismo dice que a causa de una enfermedad, él estaba anunciando el evangelio. Era este hombre para preguntarnos, ¿se le había acabado la fe a Pablo? ¿Era en pecado este hombre? ¿Dios lo castigó? No podemos asegurarlo que así. La Biblia no lo muestra así. Lo que sí nos muestra en su contexto la palabra de Dios, que van a venir pruebas. Pruebas que vienen a aquellos hombres incluso que son temerosos de Dios y que andan en el Espíritu. Y que podemos encontrar alguna dificultad, pero eso nos va haciendo para crecer el carácter y ser similares a nuestro Señor Jesucristo en humildad, en gozo, en adversidad, para seguir adelante. Hemos visto entonces el gran apóstol Pablo, que hablaba de él mismo de su enfermedad. Pero qué decir también de otro discípulo joven, del mismo Pablo, de Timoteo. Tenemos que en 1 de Timoteo 5:23 se escribió y dice: ya no bebas, son palabras de Pablo a su discípulo Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Nos vemos aquí en un pasaje donde se habla que tenía frecuentes enfermedades Timoteo, un discípulo muy aguerrido, muy dedicado desde su juventud, muy bien instruido por Pablo. ¿Era que no tenía fe? Preguntémonos. Pablo había perdido los poderes para hacer milagros y sanar a sus discípulos. ¿Creemos eso? Que Pablo, con todo lo que Dios le utilizaba, no podía haberlo sanado. O porque no fueron preguntémonos, ¿por qué no fueron escuchadas las oraciones que a lo mejor lo hicieron? Podemos estar casi seguros que sí. Tanto Pablo como el mismo Timoteo podían pedir por esas enfermedades. Y dice que frecuentemente tenía. O sea que no habla ni de una, ni de un momento, de a menudo, pues. Entonces, además, a ellos a veces les acompañaba otro discípulo, que era Lucas. Y este Lucas también se habla en la Biblia que era médico. Era el caso que el médico, Dios no podía utilizar a otro discípulo que era médico para dar una buena medicina a Timoteo. Nos damos cuenta, pues, que no está ahí por creer que los hombres de Dios, que personajes bíblicos grandes, como lo que podemos hablar hoy en día de cada quien que puede profesar la fe y querer andar en el Espíritu, a través de considerar ser convertido, que no va a tener problemas, no va a enfermar y hasta no se puede morir. Pero sigamos viendo otros ejemplos. Hay un ayudante también de Pablo llamado Trófimo. En 2 de Timoteo 4:20 dice así: Erasto, Pablo estaba hablando de esto, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pues Pablo andaba de misionero, fundaba iglesias, visitaba iglesias ya que se habían fundado y tenía muchos discípulos también. Y dice que dejó a Trófimo en Mileto y lo dejó enfermo. Pablo, para continuar su misión, había dejado enfermo a uno de sus discípulos, a uno de sus ayudantes, por decirlo también de una forma general. Ayudante de Pablo. Si tal vez este no era tanto como Timoteo, pero le ayudaba, el mismo Pablo lo reconoce. Ahora la pregunta es, ¿cómo él no podía orar y Dios obrar para sanar a este hombre? Entonces, nos damos cuenta
cómo hay varios pasajes donde se habla lo contrario, no como tal, sino lo diferente en la adversidad de la fe que creemos que solo debe ser para aquellos que tienen grandes bendiciones, que conquistan reinos, que tienen victorias, que ganan batallas, que son sanados, que abren caminos en el mar. No. Vemos también, como último ejemplo, para ir concretando, el propio líder del cristianismo, el propio Jesús, dijo en algún momento que no tenía dónde recostar su cabeza. Y que el que lo quería seguir reconociera de eso. Entonces Jesús mismo muestra que era pobre y hasta perdió la vida. No solo podía decirse que podía enfermar, sino que fue maltratado hasta que murió. Pero ¿qué pasó? Entonces, en resumen, lo que hemos visto, estos hombres mostraron su fe no por lo que esperaban, sino por lo que no esperaban que les sucediera. Pero la fe no se trata de lo que nosotros, nuestras expectativas o lo que nuestras circunstancias nos están pidiendo. La misma palabra de Dios dice, la fe es la certeza de lo que se espera, pero esa esperanza es en Cristo, la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veamos, lo hemos creído y lo sustentamos razonablemente, no ciegamente, porque lo comprobamos a través de su palabra, que nos muestra en tantas promesas, en tantas profecías, que la palabra de Dios se cumple y es la única que permanece. Con esto hemos pasado entonces, o pasamos a otro punto. Veamos precisamente cuáles son las características de un buen testimonio, no en aquellas cosas, como decíamos, logradas por fe, que nos llaman a mostrar, a querernos exaltar. No, por aquellas cosas que en la adversidad se mantiene la fe, como los ejemplos que hemos visto. Veamos lo que dice en los versículos 36 y 37. Leámoslos nuevamente. Había entonces en Jope, 36 y 37 de Hebreos 11. Dice así, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones, cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras. Eran pobres, angustiados, maltratados. Nos damos cuenta que en esta galería de la fe no se menciona tanto a estos hombres uno por uno, como cuando se empieza a decir de Abraham, Moisés, de Noé, sino que también se dice al final de este capítulo 11 de que hubieron hombres que mostraron su fe en esas adversidades, en las enfermedades y la muerte. Pero entonces, ¿para qué viene todo esto, hermano? La palabra de Dios es sabia y nos dice en el mismo libro del capítulo y en el versículo 40, nos dice así, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien, hay una consecuencia de la prueba, que debemos confiar que algo mejor Dios tiene para cada quien, para nosotros, para vosotros, como lo queramos tomar. Es allí donde Dios muestra la mayor y perfecta promesa. No solo la promesa que Dios nos va a amparar, que Dios nos fortalece, que Dios nos guarda, que a los que le aman a Dios, todas las cosas salen a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Esas son promesas de alguna forma secundaria, pero la que complementa todo esto, como lo que acabo de decir y todo lo que usted se pueda imaginar de la grandeza de Dios, está resumida en la mayor promesa, que es Jesucristo. Todo lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz nos da y nos muestra que si Él fue padeciendo y fue muriendo
poco a poco en esa cruz, hay algo que nosotros tenemos que identificar. El sufrimiento, el gozo, la humildad, la obediencia. Y es ahí que si sentimos alguna enfermedad o estamos en peligro de muerte, poco a poco, que nos da tiempo para meditar, reconocer que en la fe no nos debe faltar. Jesús mismo, cuando él veía y creía que sí iba a ser muerto, él lo anunció a sus discípulos abiertamente. Y los discípulos se entristecían también con anticipación y no querían que les hablara de eso. Pero Jesús poco a poco fue entendiendo. Y cuando él no entendía, entró en oración y meditación, en vigilia, reconociendo que el único que tenía el control de su vida era Dios mismo, su Padre, y que había un propósito por el cual tenía que padecer y sufrir en este mundo. Por eso creemos que no podemos juzgar, no podemos creer así fácilmente que si una persona cae o tiene dificultad en enfermedad, que porque anda en pecado o porque Dios lo está castigando. No necesariamente es así. Simplemente que se puede estar siendo probada su fe, su crecimiento espiritual. Entonces, por ejemplo, en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza. No que vamos a terminar en este mundo porque este cuerpo físico termina, no. Dice la palabra que debemos de temer a aquel que puede no solo dañar el cuerpo, sino manejar y mandar y mantener el alma de todo incrédulo, incluso en condenación. Y a lo contrario, aquel que puede glorificar y dar el gozo eterno en la salvación a todos aquellos que hemos venido y creído en el sacrificio de Jesús en la cruz. Como tal estamos hablando. En Lucas 9:24 al 25 dice así, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Podemos meditar en esto, que alguien que quiera salvar su vida a su forma, que quiera buscar cualquier tipo de sanidad o enfermedad que tenga, no va a poder ser más nada. Siempre tarde o temprano va a llegar ese momento de muerte donde tiene que rendir cuentas a Dios. Es eso, hermanos. Tenemos que meditar. Y amigos, Dios prueba al convertido para madurar su carácter y ser similar a nuestro Señor Jesucristo en todos sus atributos, como Él nos mostró en la cruz. Y también prueba al inconverso para llamarle la atención, para demostrarle que en este mundo la vida es corta y que medite qué va a hacer de él después que deje de existir en esta tierra. Y si no lo quiere hacer o no lo reconoce, simplemente Dios siempre está en su trono. Y el creyente va a estar confiado, vamos a estar confiados en esperanza, en que hay un único Dios verdadero. Y esa es la vida eterna, como lo dijo precisamente Jesús. La vida eterna es todo aquel, dice, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesús, a Jesucristo, a quien tú has enviado. De eso se trata, de conocer la misma presencia de Dios, ya sea aquí o en la otra forma que tengamos de existir cuando hemos pasado en vida en esta tierra. La vida eterna no se trata de un tiempo largo, corto, mediano. Se trata de estar en la presencia de Dios. ¿Qué podemos entonces aplicar? De Cristo, ¿qué sabemos hoy? En Isaías 53, 4, 5
doy un poco de tiempo para que este pasaje lo busquemos o lo recordemos para entenderlo en su dimensión, porque está a veces mal predicado o mal entendido y debemos buscar la verdad, lo que es la palabra en sí. Isaías 53, 4, 5 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos y amigos, aquí no se está tratando ni se debe ver un pasaje material. Se debe ver que se está tratando de enfermedades del alma, donde reina y donde se manifiesta desde allí el pecado. No se trata de verlo como enfermedades físicas, que Jesús llevó en la cruz una enfermedad, no de esa, no. Él llevó la enfermedad del alma, que se representa así como el pecado. El pasaje es espiritual, no material. Por ello, el sufrimiento es y debe ser una bendición en el buen sentido del entendimiento. Porque la bondad de Dios es aquella que nos puede hacer bien o incluso hasta mal. Dice la misma palabra, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y desecharemos lo malo? No, porque Él siempre tiene el control, si no, no fuera Dios. Entonces, si nosotros no nos gusta el padecer en enfermedad o perder nuestra vida, es porque en verdad no conocemos ni hemos entendido de Dios. Debemos de entenderle, como dice en Isaías, que no se alabe aquel en ser fuerte, en ser sabio, en lo que quiera, sino que se alabe en entenderme, dice Dios, y conocerme, que soy un Dios que hago misericordia, juicio y justicia. Eso es lo que debemos entender. Pero por falta de conocimiento, andamos creyendo que si alguien cae en alguna enfermedad, es porque está en pecado. No es así. Principalmente para el cristiano. No es así. Por lo tanto, debemos soportar la prueba como Dios la ha mandado en fe. Dios nos manda a resistir al diablo, a soportar la prueba, porque dice que no nos va a dejar en prueba que no podamos soportarla. Tenemos la salida, tenemos la confianza, que hemos creído verdaderamente en un Dios que nos manda y nos dio la esperanza mayor en Jesucristo. Y es allí que vamos a entender que cualquier persecución, cualquier aflicción, enfermedad o muerte, Dios nos da siempre la salida. Ya sea que vivamos o muramos, como decía Pablo, debemos estar en gozo, a gustos, que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y Creador, a través nada más de nuestro Señor Jesucristo, porque Él reflejó en exacto en la cruz todo, el gozo, humildad, sufrimiento, perdón. Él no tuvo rencor, Él no se irritaba, Él no mostró desobediencia a su Padre, a pesar de la necesidad y el sufrimiento. Si no entendemos esto, es porque a lo mejor no hemos estado verdaderamente creyendo y nuestro arrepentimiento no ha sido sincero. Yo te invito que si aún no has conocido verdaderamente de Dios a través de Jesucristo, a que te arrepientas y creas verdaderamente. Porque con la boca, dice, invocamos para arrepentirnos y confesar nuestros pecados, y con nuestro corazón creemos para ser justificados. Arrepentidos y creed en el Evangelio, dice Marcos 1:15. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos y que todo esto sea para la gloria de Dios. Amén.